Y yo no sé si ustedes han hecho tal vez alguna vez esta pregunta, y es: ¿habrá algo que no esté bajo la voluntad de Dios? ¿Puede haber algo? Y deberíamos pensar nosotros muy bien esta pregunta, porque sin lugar a dudas, la respuesta debe ser una sola, ¿cierto? ¿Y cuál es la respuesta que debe ser una sola? Es que sin lugar a duda nada se escapa, nada, absolutamente nada se escapa a la mirada de Dios, absolutamente nada. Nada traspasa los límites de su poder. Dios tiene plena autoridad, absolutamente plena autoridad en todas las cosas. Así que, iglesia, usted se podría imaginar qué pasaría si tan solo en un instante Dios no está al control de algo, aún en la molécula más pequeña, y esa molécula anduviera suelta por el universo sin control alguno de parte de Dios. ¿Se imagina lo que eso podría ocurrir? Creo que si pudiéramos tratar de imaginarnos una escena de esas, donde hubiera algo que no estuviera bajo el control o el dominio de nuestro Dios, pues estoy seguro que en ese momento es donde en realidad deberíamos nosotros estar muy preocupados. Si hay algo que no está bajo el control de Dios, deberíamos estar muy preocupados. Y entendemos que evidentemente Dios está absolutamente bajo el control de todo. Y precisamente nuestra confianza en el futuro descansa evidentemente en la confianza en el Dios que controla la historia, en el Dios que controla todo el universo y está bajo su dominio y está bajo su poder. Pero, ¿cómo ejerce Dios ese control y cómo Dios manifiesta esa autoridad? ¿Cómo Dios lleva a cabo las cosas que decreta soberanamente Él? ¿Cómo le está controlando absolutamente todo? Bueno, Agustín, que fue un pilar de la iglesia reformada, decía esto. Dijo: nada ocurre en el universo, nada ocurre en el universo ajeno a la voluntad de Dios, y que en cierto sentido Dios ordena todo lo que acontece. Nada. Ahora, Agustín, obviamente con esta expresión no pretendía de ninguna manera tratar de absolver al hombre con respecto a su responsabilidad, como si Dios tuviera todo el control y el hombre no tuviera responsabilidad en los hechos. Pero en esa enseñanza, si Agustín plantea una pregunta: si Dios es soberano sobre todos los actos y sobre todas las intenciones, si se puede decir, de los seres humanos, si Dios es soberano sobre todo eso, la pregunta es: ¿qué objeto entonces tiene el orar? Si Dios está gobernando y está bajo el control de todo, incluso sobre las intenciones del ser humano, ¿cuál es el objeto de orar? Y yo creo que hay una segunda pregunta que podría salir allí: ¿puede la oración cambiar en realidad algo? ¿Podría la oración cambiar en realidad algo? Y estas son preguntas interesantes, pero déjenme responder en la primera pregunta: ¿cuál sería el objeto de la oración? Y es que evidentemente, señalando que Dios es soberano y que ordena absolutamente todo, Él también ordenó a través de su palabra que nosotros, usted y yo, deberíamos orar. Y la oración no es opcional para el cristiano, sino que la oración es una exigencia para el cristiano. La oración, como lo vimos ayer, es requisito fundamental para el cristiano. Así que, iglesia, independientemente que nosotros encontremos nosotros tal vez la razón o encontremos una respuesta al hecho de si hay algo que pudiera cambiarse o no, sencillamente por el hecho de que Dios ordena que debemos orar, esto necesariamente es fundamental y es el motivo suficiente que debemos nosotros tener sencillamente para ir a orar, porque sencillamente el Creador, el Dios del universo, diseñó y ordenó que deberíamos usted y yo orar. Así que no deberíamos nosotros pretender, más allá de la pregunta que obviamente vamos a responder y que estaremos respondiendo, pero no deberíamos encontrar una motivación externa más allá de la orden de Dios precisamente para orar, porque esa fue su instrucción. ¿Sí? Él nos ordena que oremos y nos invita que obviamente oremos, porque incluso hay mucha
mucho poder de Dios manifestándose allí en la oración. Mire lo que dice este texto bíblico. Dice Santiago capítulo 5 versículo 16, la oración ferviente, la parte B, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Se imagina cuánta verdad hay allí tan maravillosa como lo menciona la palabra de Dios? Que dice que en la oración evidentemente hay mucho poder. No necesariamente porque en sí, en la oración sea poderosa, sino porque el poder de Dios se manifiesta a través de la oración. Y Dios es inminente actuando cuando sus hijos evidentemente oran. Así que la oración, como todo lo demás en la vida cristiana, es sin lugar a dudas para la gloria de Dios. Y Dios nos demanda a nosotros que oremos, pero el propósito fundamental es para su gloria. ¿Por qué? Porque cuando oramos en obediencia al Señor, entonces su poder se manifiesta a través de la oración. Así es como Él lo ha decidido. Ese es el medio que Dios ha establecido para manifestar su poder. Entonces nosotros oramos evidentemente para glorificar a Dios, pero también oramos sin lugar a dudas para recibir bendiciones de parte de Dios, porque así nos lo dice su palabra, recibimos bendiciones de parte de Dios. Así que la oración obviamente que es para nuestro provecho. Nosotros sacamos provecho y nosotros somos los más beneficiados cuando venimos a orar a Dios. Pero debemos entender que el propósito radical, fundamental de la oración es para glorificarle a Él. Y cuando usted y yo glorificamos a Dios, usted y yo somos beneficiados cuando Dios es glorificado. Como decía, y les termino esto, como decía el pastor R.C. Sproul, es nuestro privilegio llevar la totalidad de nuestra existencia finita a la gloria de su infinita presencia. Si queremos saber cuál es el propósito de la oración, es honrar y glorificar a Dios. El creyente lo hace en obediencia, entendiendo que cuando el creyente se deleita en glorificar a Dios, el creyente es beneficiado evidentemente en esto. Así que, iglesia, nosotros a veces hemos reducido la oración solamente como el momento para venir a colocar nuestras quejas, nuestras peticiones o el recurso que tenemos de última mano para que Dios resuelva nuestra situación. No, veamos la oración mucho más amplia. Primero, porque es un deber, porque el Señor nos lo exigió, y cuando lo hacemos glorificamos su presencia, y al glorificarle a Él nosotros somos beneficiados cuando Él es glorificado. Así que, iglesia, espero que obviamente esta enseñanza haya sido de bendición. No recuerde darle me gusta al video, compartirlo con sus amigos y familiares, dejar sus comentarios allí y de esta manera poder bendecir a otras personas, ¿ok? Iglesia, un fuerte abrazo, que Dios me les bendiga grandemente.